Hola, Shalom. Habíamos dicho que de la modernidad el tercer paradigma es el conspiracional y se da especialmente en Rusia, y por lo tanto a Rusia dedicaremos la sexta clase de nuestro curso de judeofobia. Hemos dicho que en la época moderna el país con más libelos de sangre fue Rusia. El agravante adicional que tenía la sociedad rusa es que ahí, en contraste con los papas y los monarcas de Occidente, los zares estimularon la calumnia en juicios que se reiteraban en decenas de aldeas. Hasta el siglo XIX la presencia de judíos en el reino moscovita no había sido tolerada. Cuando Iván IV, Iván el Terrible, anexó la ciudad de Pskov a su territorio, dio la orden de que los judíos que no se dejaran bautizar fueran ahogados en el río. Se sabe de un caso en 1738 en que se acusó a un judío de convertir a un ruso al judaísmo y ambos fueron quemados en la hoguera de San Petersburgo. Cuando 4 años después le fue solicitada la admisión de judíos con propósitos comerciales, la zarina Elizabeth Petrovna replicó: no acepto beneficios de los enemigos de Cristo. 2 décadas más tarde, Catalina II, la Grande, formuló una invitación a los extranjeros para que se radicaran en su país, pero explicitó: todos excepto los judíos. El gran cambio se produjo con la partición de Polonia a fines del siglo XVIII, porque el mayor bloque de israelitas quedó bajo el dominio ruso. Y durante el siglo XIX, la mitad de los judíos del mundo vivían en Rusia, aproximadamente 5 millones de 10 millones en total. La judeofobia se intensificaba, agravada por sucesivos juicios de asesinato ritual, porque cualesquiera que fueran los veredictos finales, se creaba una atmósfera de odio por el mero debate sobre estos temas en tribunales. Los judíos tenían además prohibido residir fuera de la zona de residencia estipulada para ellos. Y digamos que la peor víctima de la judeofobia zarista fueron los niños, mayormente debido al reclutamiento de judíos promulgado en 1827 y conocido como cantonismo. La ley establecía que la edad de conscripción obligatoria serían los 12 años, bajo el pretexto de excluir a quienes sostenían a sus familias. El objetivo lo aclaraba la propia ley al fijar que los menores judíos serán colocados en establecimientos de entrenamiento preparatorio para servir en el ejército del zar por 25 años, durante los cuales serán guiados a fin de aceptar el cristianismo. Los niños así reclutados se llamaban cantonistas. Cantones eran las barracas de entrenamiento. Y se los disciplinaba bajo la amenaza del hambre y los castigos corporales. Sobre los hombros de los líderes comunitarios judíos se depositaba la responsabilidad de alcanzar altos cupos de adolescentes. Estos provenían de los hogares más pobres, de los que eran arrancados para siempre. Cada comunidad se veía en la obligación de recurrir a bravucones, llamados happers, en yiddish secuestradores, que arrebataban a los niños ante los gritos de padres y vecinos. Desde los 8 años de edad, los niños eran aprisionados en el edificio de la comunidad y de allí los recogía el ejército, y el sistema se hizo más riguroso durante la guerra de Crimea en 1855, cuando la cuota se fijó en 30 conscriptos por cada 1000 judíos y las bandas de happers acechaban para cazar a sus víctimas. De la zona de residencia, los niños eran transferidos hasta Siberia en un viaje de varias semanas. El pensador ruso Alexander Herzen registró su encuentro con un convoy de cantonistas en el año 1835, cuando recibió del oficial a cargo la siguiente explicación: un muchachito judío es una criatura debilucha y frágil. No está habituado a marchar en ciénagas por 10 horas diarias, ni a comer galleta entre gente extraña,
sin madre ni padre que lo mimen. Por ende, tosen y tosen hasta que se tosen enteros a la tumba. Ni la mitad llegará a destino. Mueren así nomás, como moscas. Ya dejamos un tercio en el camino, dijo, señalando la tierra. Durante las 3 décadas que se impuso el cantonismo, 40.000 niños judíos fueron reclutados. El nombre bíblico Be'emek Habajá, en el Valle de Lágrimas, del cual hablamos, también fue el título de una novela del escritor yiddish Mendele Mocher Sforim, que murió en 1917, y en ella se narra el horror del cantonismo. Del mismo modo, Peretz Smolenskin y otros escritores incluyeron páginas escalofriantes sobre el tema. Una vez en las barracas, los niños que sobrevivían eran entregados a sargentos que habían sido entrenados para influir en la religión de los mancebos. Los educadores usaban hambre, privación de sueño, azotes y varios otros tormentos hasta que alcanzaba a los niños el bautizo o la muerte. Después de la ceremonia, los niños judíos debían cambiar sus nombres, eran registrados como hijos de padrinos designados y comenzaban el entrenamiento propiamente dicho. Sus nuevos camaradas frecuentemente les hacían recordar su origen judío por medio del maltrato y la humillación. El zar Nicolás I definió el cantonismo como el método para corregir a los judíos del reino. Un efecto colateral de este sistema fue que muchos padres reticentemente optaban por enviar a sus hijos a escuelas públicas o a colonias agrícolas, ya que así los eximían de la conscripción. Por ello, el gobierno decidió que fueran financiadas por el impuesto de vela, un gravamen sobre velas para rituales judíos, como recordatorios y casamientos. La deplorable situación de los judíos en Rusia los llevó a creer que un zar con nuevas ideas personificaría un promisorio amanecer. El hombre fue Alejandro II, cuya política liberal se conoce como Era de las Grandes Reformas, y es todavía llamado el zar libertador en la historiografía rusa. En lo que se refiere a los judíos, el cantonismo fue abolido, la zona de residencia fue mitigada. Como escribe Chaim Potok en su Historia de los Judíos, los iluministas judíos en Rusia supusieron que comenzaba la emancipación según el modelo occidental y el baile comenzó. Pero no calcularon que el proceso liberador desataría un violento contragolpe. Ya avanzados en este curso sobre judeofobia, casi podemos prever lo que ocurrió. Como en Francia y en Alemania, los judíos ingresaron en las artes, en el periodismo, fueron abogados, dramaturgos, críticos, compositores, pintores, poetas. De súbito se los percibió notorios, ubicuos en la vida política y cultural del país, y no a todos los gentiles los entusiasmó esta repentina participación judía en la vida de la patria. Los literatos comenzaron a incluir estereotipos judíos repulsivos que poblaban las obras de Lermontov, Gogol, Pushkin. Dostoyevsky fue más lejos y en su ensayo La cuestión judía de 1873 justifica la repulsa, acusando a los judíos de explotadores, chupasangres de la población que los rodea, en especial de los pobres e ignorantes campesinos, los rusos, ciudadanos del único país donde el cristianismo es aún fuerza dominante, son considerados por los judíos como bestias de carga. Para Dostoyevsky, los judíos, sentados sobre sus bolsas de oro, tramaban contra Rusia desde el oeste. Pero el baile continuaba. Florecían la literatura judía en hebreo, en yiddish, también en ruso. Tzvi Dainov publicó en hebreo un sermón en honor del zar Alejandro II. Lev Levanda llamaba a los judíos a despertar bajo el cetro de Alejandro II. Súbitamente se apagaron las luces. El 13 de marzo de 1881 fue una de las fechas más fatídicas de la historia judía. Marcó el mayor éxodo de judíos de la historia, cuando 2 millones de ellos establecieron las comunidades judías
de Estados Unidos, Latinoamérica y la tierra de Israel. Fue el asesinato de Alejandro II, el trampolín para una furibunda reacción judeofóbica, bajo el pretexto de que en la célula revolucionaria que asesinó al zar había una joven judía. El nuevo y precario régimen convocó a las masas culpando a los judíos del regicidio. Y las viejas formas de la judeofobia rusa, zona de residencia, cantonismo, etc., fueron reemplazadas a partir de Alejandro III por otras más temibles aún, como los pogroms, embestida en ruso, que eran ataques del populacho contra la población indefensa, con saqueos, incendios, violaciones y asesinatos. El baño de sangre inspirado por el gobierno ocurrió en 3 olas de furor creciente y dejó decenas de miles de muertos e incontables mutilados y heridos. El primero de los pogroms tuvo lugar en abril de 1881 en Yelizavetgrad. El nuevo ministro de Interior, el conde Nicolás Ignatiev, lo denominaba actos de justicia espontánea del pueblo ruso explotado. Por un lado, los grupos revolucionarios redoblaron su accionar. Por el otro, surgieron organizaciones ultraconservadoras para combatirlos con el propósito de revertir la liberalización de Alejandro II, entre ellos la Liga Sagrada, la Unión del Pueblo Ruso, las Centurias Negras, la Nobleza Unificada. Su lema era golpea al judío y salva a Rusia. En cuanto a los bolcheviques y anarquistas, muchos aceptaron los pogroms porque veían en ellos un medio para despertar al pueblo que eventualmente volcaría su furia contra el régimen. Su lema revolucionario era golpea a la burguesía y al judío. Así informó Ignatiev al zar acerca de la violencia desatada. Durante los últimos 20 años, los judíos gradualmente ganaron el comercio y la industria. Hicieron todos los esfuerzos para explotar a la población general. Así han fomentado una ola de protesta que cobró la infortunada forma de violencia. La justicia exige normas severas que alteren las relaciones entre los habitantes generales y los judíos y proteja a los primeros de la dañina actividad de los últimos. Estas normas severas fueron conocidas como las leyes de Mayo, decretos, entre comillas, temporarios que se aplicaron a los judíos por casi 4 décadas hasta la Revolución de 1917. Estas leyes les prohibían residir fuera de ciertas ciudades y aldeas, 100 en total, y cancelaban todo contrato de compraventa con judíos en las áreas prohibidas. De este modo, los comerciantes rurales se libraron de la competencia de sus colegas judíos y los policías fueron dotados de un instrumento permanente de extorsión y maltrato a los judíos que aún vivían en las regiones vedadas. Gracias a la presión internacional, un decreto proyectado fue abortado, que era la expulsión de todos los judíos a las planicies de Asia Central. Pero una restricción que sí se agregó en la nueva Rusia fue el numerus clausus, número cerrado, para estudiantes judíos. Esta práctica restrictiva prevaleció en otros países, incluso en Estados Unidos. En julio de 1887, el ministro de Educación estipuló para los establecimientos secundarios y terciarios un tope de 10% de judíos en las ciudades de la zona de residencia y 5% afuera de ella. 3% en Moscú y Petersburgo. A veces estos topes incluían incluso a judíos que se habían convertido al cristianismo. Uno de los propulsores de estas restricciones fue el conde Konstantin Povedonostev, cuyas responsabilidades eran las de un ministro de religión. Povedonostev opinaba que los judíos tenían más talento que los rusos y por ello temía que los dominaran y bregaba por la total rusificación. De él se dice que vaticinó el destino de los judíos de Rusia así: 1/3 morirá, 1/3 emigrará, 1/3 se asimilará. Además de ello, la faceta de la judeofobia rusa que tuvo mayor influencia a largo plazo fue su modo de justificarse.
la Ojrana, o policía secreta del zar, procuraba explicar ideológicamente sus acciones por medio de algún libro que actualizara la vieja tradición demonológica. Había buenos precedentes. El primero de ellos era la obra que mencionamos del abate Agustín Barruel, el que frustró el Sanedrín de Napoleón, en la que se mostraba que la detestada Revolución Francesa era la culminación de una milenaria conspiración secreta. 3 libros emparentaban con esta conspiración de los judíos y aparecieron en 1869. Uno en alemán, El discurso del rabino de Hermann Goethe; uno en francés, El judío, el judaísmo y la judaización de los pueblos cristianos, de Gougenot de Museau, quien recibió por su coraje la bendición papal de Pío IX; y uno ruso, El libro del Kahal de Jacob Prampman.